¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Pues en esta edición de Marquesina 22 tenemos un tema muy especial porque vamos a hablar de lo mejor del cine nacional y para hablar de ello justamente me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento porque además creo que sí hay mucho que comentar con respecto a lo que se estrenó este año. Se estrenó muchísimo en relación a lo que había pasado en los últimos tiempos, ¿no? Sí, un año no tan bueno en la taquilla para el cine mexicano y también para hablar justamente de eso nos acompaña el editor de la revista Cine Toma, un querido amigo Sergio Raúl López. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar aquí con mis amigos y en un espacio que se aprecia mucho, ¿no? Que es Marquesina. Sí, ya nos has acompañado en otras ocasiones, como lo hace cada viernes o cada fin de semana nuestro amigo Gerardo Gil. ¿Cómo estás? Encantado, como cada semana, de estar aquí en Marquesina 22 y el tema de hoy va a ser pues polémico, creo que da para mucho de qué hablar y qué mejor que además hacerlo hoy, además de pues, los que estamos habitualmente con el señor Sergio Raúl, que es también una voz curioso crítica en estos Sí. temas, ¿no? Palabras del elegante Gil. Sí. Palabras del elegante Gil, y aquí tenemos también al buen Jesús. Y bueno, me gustaría empezar como digo, esta charla, esta conversación, nombrando las películas mexicanas que ocupan el top 10 en la cartelera comercial mexicana, ¿no? La primera de ellas es Un gallo con muchos huevos, la segunda es Una gran apuesta, está A la mala, también está otra película de animación que es Don Gato, El inicio de la pandilla, la película de Gloria que empezó... La Gloria Trevi, ¿no? La chilena, Al sí. principio, el 1 de enero se empezó a pues, proyectar comercialmente esta película, que además la piratería la atacó bastante, al igual Desde que otra octubre. película, sí. Está Archivo 253, Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando, de Manolo Caro, Guardianes de Oz, que es otra película de animación, Por mis bigotes, y Una última y nos vamos, ¿no? Y Una última y nos vamos, y hay que aclarar, ¿no? Estas son las películas que tuvieron el mayor número de asistentes en la sala de cine nacional, pero no son las mejores, ¿no? Vamos Sí. a empezar a hablar de las que yo creo que los cuatro coincidimos, es una de las mejores películas del año, sino que la mejor, ya lo mencionó el maestro Jorge Ayala Blanco en los premios Fénix, y me refiero a Carmín Tropical de Rigoberto Pérez Cano. Sí, y esa peli la pudimos ver en Morelia, Un año. hace un año prácticamente, ¿no? Un poquito más tal vez. Y la verdad desde ese entonces nos había causado muy buena impresión. Yo en ese momento lo comenté, me parecía que era una película que nos refería de manera genial a lo que era el cine negro de Arrabal que se hacía aquí en México, con películas que eran protagonizadas por David Silva y se desarrollaban ahí entre las rumberas y todo este rollo. Yo creo que la referencia era muy clara, pero además me llamaba mucho la atención el toque erótico que tenía la película, ¿no? Y bueno, se presentó llegó a cartelera, no le fue tan bien como debería haber leído. Como a ninguna película mexicana, Exacto. o casi ninguna. Digo, y la prueba está en que ahora que yo tuve oportunidad de estar como jurado en este evento, el Festival Cinematográfico del Istmo, que se desarrollaba en Salina Cruz, en Cuchitán, en Tehuantepec, que es el lugar donde se filmó la película no se había estrenado y muchas de las personas y actores que viven ahí y habían participado en la película no la habían visto. Digo, fue una gran experiencia para nosotros ver la película con la sala llena de mushes y gente así, pero en realidad era muy significativo, lamentablemente, que la película no se hubiera visto allá, que a raíz de que participó en este festival se hicieron algunos vínculos y la película tuvo una especie de reestreno en algunos otros estados, debido a la cadena de cines que se vinculaba con el evento, pero es una gran película y lamentablemente, quizás la mejor en muchos años en México, me atrevo a decir, y lamentablemente pues, no se ha visto tanto Fíjate como que debiera. Justo de este respecto, Sergio Raúl trae unos datos muy interesantes que acaba de dar la Canacine en su informe anual. Que es la Cámara Nacional de la Industria del Cine. La taquilla en México va creciendo, es decir, la gente que acude al cine ha ido creciendo año con año. Este año se espera que sean 300 millones, 299 millones, pero eso es un crecimiento casi del 17% respecto al año pasado, que hubo 257 millones. Esa taquilla se ha ido incrementando. No confundamos las ganancias. México no está en cuarto lugar de ganancias en el mundo, está como en el décimo, en el undécimo. Pero el cine mexicano, la cartelera mexicana, es la cuarta número de asistentes en todo el mundo. Y estas cifras se siguen incrementando. Y al contrario, y muy tristemente, el cine mexicano logró de esos 299 millones solamente el 5.7%. Es decir, una baja muy tremenda porque
fueron 17.24 millones de espectadores. El año pasado tuvimos 23.42 millones. Y hace 2 años, que fue lo del fenómeno de Derbez, cuando no se aceptan devoluciones, y fue el fenómeno de nosotros los nobles, hubo 28.65 millones de espectadores solo para el cine mexicano. Es decir, que en 2 años hemos perdido 40% de esa gente que fue al cine. Digo, ya cuando lo dices así, es brutal la cantidad de personas que no están viendo cine. Y además, esas cifras se podría todavía decrecer un poco más, tomando en cuenta que todavía no se están contemplando las entradas de cine de Star Wars que se estrena este fin de semana Pero además hay que aclarar en que- 4,000 salas. se Sí, pero hay que estrena. aclarar 4,000 que de las 6,000, que es 4 de cada brutal, 6 cines. Es brutal el número de gente que no está viendo cine mexicano. Porque de que están viendo cine, están viendo. De hecho, creo que está, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, tomando en cuenta cifras como esta, tomando en cuenta que México es uno de los países donde más se consume 3D, y tomando en cuenta que además existe la piratería, digo, estamos ante un país de cinéfilos. El Sí, yo problema creo es que que no aquí- se ve cine mexicano. Aquí lo importante es darnos cuenta que el cine mexicano, en el caso concreto de Carmín Tropical, que es una película que está experimentando con los géneros, algo que hace mucho no hacía el cine mexicano, que no se está encerrando únicamente en los temas habituales del cine mexicano, no está logrando penetrar en el público en general, lo cual a mí me hace ver que no es totalmente cierta esta afirmación de que el cine mexicano tiene que conquistar, porque Carmín Tropical es una película que está con una manufactura al alcance de todo público. El gran reto de los exhibidores, de los formadores de opinión, es formar audiencias y formar audiencias críticas. La clara muestra es Carmín Tropical. Carmín Tropical es una película que le exige lo mismo a la gente en los términos de narrativa cinematográfica que una película como vicio propio. Sin embargo, no hay audiencias que estén preparadas para poder enfrentar el reto de ver una película de este tipo. Ahora- la gente se asusta mucho de ver este tipo de temas y sin embargo es una película que está al alcance de todo público. Ahora yo ahí voy a discrepar un poquito, porque yo creo que sí hay audiencias, digo, voy a mencionar algo que quizás es un dato que a lo mejor no se ha dicho mucho y me enteré desde hace ya algunos meses precisamente por esta relación que tengo con el Festival de Cine del Istmo. Ahí me comentaban que en una de las cadenas cinematográficas específicamente que hay allá y que es en el interior de la República, les llegan las películas por paquete. Sí, ¿No? Entonces a la hora que llegan las películas ellos adquieren, haz de cuenta, les dicen, bueno, sí, yo te voy a mandar la película de James Bond para Sí, que se sí, exhiba allá, fíjate pero que mira, es pero un- espérame, la adquiere por paquete, le dice, te las mandas, pero te tienes que llevar también Carmín Tropical y tal. Ellos las adquieren, pero Carmín Tropical nunca la exhiben y solo exhiben James Bond. O sea, en realidad la película nunca llegó al público que ahora que se realizó este festival deseaba verla. Y al ver este interés, entonces fue que se empezó a distribuir. Entonces no solo es que no hay audiencias preparadas para las películas, sino para empezar las películas no llegan a las Sí, audiencias. habrá que hacer un análisis Es muy una- puntual de la industria. Acaba de pasar hoy, sale Tarantino denunciando que a Disney, no a los que hicieron la película, a Disney, porque tiene su película en cine pequeñito, ¿no? Y entonces, como va a llegar Star Wars, le van a quitar su película. Entonces dijo, ¿cómo lo vas a quitar? Y entonces los de Disney dijeron, si no quitas esa película, la retiramos de todas las demás cines que tú tienes. Es muy complicado, ¿no? Y en ese sentido, digo, me gustaría ir avanzando un poco acerca de las demás películas, porque si no se nos va a comer Sí, el sí, tiempo. sí, Pero la sí. siguiente película, y lo sufren todas las Yo películas. solo quiero decir de es- Carmín Tropical para un poco ligarnos con la siguiente, que aparte que es una película que aborda el género, aborda el tema de la homosexualidad, de la persecución, de la homofobia, pero también abarca, digamos, un retrato muy fidedigno y no en una clave turística, ni en una clave, digamos, folcloroide, como sí lo hacen otras películas que ya diremos adelante. El tema que es la vida en el Istmo, la vida en Juchitán y la vida en estas comunidades en las que se acepta tener un hijo gay que se vista de Y de hecho es Tehuana. bien visto. Tehuana. ¿Sí? Porque va a cuidar a la madre, ¿no? Así es. Entonces, enmarcar en ese contexto una historia de crimen, con esa limpieza, con esa delicadeza y sobre todo con ese gran oficio, me parece que la hermana un poco, quizá en esos términos y en esas pretensiones, con otra película de género, que es la que sigue, que es Güeros, que es una road movie sin carretera, sino es con una gran urbe, sí, ¿no? sí, sí, que viaja del sur al norte, muestra todos los puntos de la Ciudad de México. Un trabajo de Alonso De Ruiz Alonso Ruiz Palacios. Palacios, La sí. otra es de Rigoberto Pérez Cano. Mi querido Jesús. Pues fíjate, Güeros es precisamente, creo, un ejercicio de estilo muy claro, ¿no? O sea, la película deambula por ahí. Fue muy criticada porque algunos
no entendían muy bien el sustento o el contexto que le habían querido dar a la película. Tenemos que entender que la película definitivamente se plantea como una ficción con ciertas reminiscencias, ¿no? Pero la película resulta un excelente ejercicio de estilo, más allá de las implicaciones culturales o sociales o incluso de clase que algunos le quisieron imputar, ¿no? Creo que la película funciona en ese sentido, es de una ironía implacable. Y es como de alguna manera reivindicar el conformismo como una manera de resolver tu vida, Sí. ¿no? Y es hacia donde se enfoca, creo yo. Sí, y además esta película que se estuvo enfrentando todo el tiempo con Carmín Tropical, incluso en los premios Ariel, mi Sí, querido Gerardo. Incluso en pues, Morelia. Sí. si quieres, Sergio Raúl, que es el invitado, y luego yo retomo el tema. Adelante, con Güeros. Bueno, con Güeros yo decía, es una película que ocurre en la huelga, en el contexto, en el ámbito de la huelga del 99, pero no está ubicada históricamente ahí. Es una película que aparentemente critica, bueno, que está criticando de frente a los huelguistas, pero los pone como unos salvajes, imbéciles que no saben qué están haciendo, como si defender la educación gratuita en ese país no fuera una causa posible, pues. Se burla del propio cine mexicano y de sus fiestas fastuosas. Es decir, hay más público en las fiestas del cine mexicano a veces que en las salas de cine. En fin, y va tomando como muchos temas en un retrato muy preciosista de la ciudad. Tiene una magnífica fotografía, tiene una magnífica edición, tiene un muy gran diseño sonoro, pero de pronto yo digo, y entonces si no va de historia, si no va de política, y si no va de la ciudad, ¿de qué va? Y pienso que es una película que, al no comprometerse con nada, es un ejercicio del autor, es como una boutade, que es ese término que usaban los intelectuales franceses, ¿no? O sea, es una broma intelectual en la que yo me puedo burlar del espectador, porque soy muy inteligente. Y creo que ahí está su principal error, aunque tiene muchísimas otras virtudes, ¿no? Güeros, rápidamente. Bueno, respondiendo un poco a lo que comentaba Jesús, sí, estoy de acuerdo que también uno de los graves problemas del cine mexicano y que lo abordaremos en todas y cada una o la mayoría de las películas de las que hablamos aquí, tiene que ver con la exhibición, que no es un problema privativo de México, sino de todos los lugares del mundo ante la gran avalancha hollywoodense. Güeros. Güeros es, desde mi punto de vista, el estilo convertido en narrativa, por un lado, porque evidentemente estamos viendo un coqueteo y un guiño a la nueva ola francesa desde los personajes principales, desde el personaje que interpreta Sebastián Aguirre, y por otro lado, también estamos viendo, me parece que una de las primeras radiografías generacionales de la juventud de los años de finales de los 90, generación a la cual evidentemente pertenece el director. Ya de ahí si es fallido el retrato o no, o falla, o no acierta en algunos puntos, es otra cosa. Por otro lado, me parece también muy interesante las referencias cinematográficas, como se ha dicho aquí de la película, que van desde lo más exquisito a lo más comercial. Lo comentábamos en el programa que grabamos de Güeros. Hay desde una road movie tipo El Mundo Según Wayne, con unos chavos metidos en un automóvil tipo carcacha recorriendo la ciudad, hasta el personaje de Antoine Danel de los 400 golpes. Me parece también que la película está llena de un sentido del humor muy amargo, pero ese sentido del humor no es privativo de la película, sino es un humor generacional. Creo que en el fondo de lo que está hablando es de la generación que tiene un gran compromiso con ella misma, y es el compromiso de la nada y es el compromiso de la banalidad. Creo que la película, desde mi punto de vista, puede ser un referente generacional, y eso no lo va a determinar el éxito, que no lo tuvo, de hecho le fue bastante mal, Sí, le fue bastante de la mal. taquilla mexicana. Me parece que es uno de los ejercicios estilísticos cinematográficos en México más interesantes. Y ojo, aquí hemos hablado de dos películas en las que el estilo es uno de los puntos principales, tanto Carmín Tropical como Güeros. ¿Y qué les parece Y la La que Tinicia? sigue es Y hablando otro de la estilo, distribución, Tinicia. ¿no? Que Jorge Pérez Solano, su segundo largometraje como Después de director, Espiral. después de Espiral, después de varios años de no filmar. Esta película además se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, le fue bastante bien, ¿no? Pero sin embargo, después de la mala experiencia que tuvo con Espiral, decidió aventarse a hacer una distribución, digamos, independiente. La película solo se estrenó en la Cineteca y estuvo... Y en otras salas del Y en país. otras salas. Sí, marginal realmente. Sí, el estreno. eso fue algo curioso, digo, él lo comentaba. Se debió precisamente a las condiciones que están, que permean la oferta del cine mexicano. Se debió a eso que él respondió de alguna manera tratando de ser su propio distribuidor. Esto de alguna manera yo quiero destacar,
permite que hubiera un acercamiento mucho más fácil, precisamente de foros alternativos, incluyendo, ahorita que mencionaba yo el Festival Cinematográfico del Istmo, ellos proyectaron, al mismo tiempo que proyectaron Carmín Tropical, la otra proyección fue La Tiricia, porque también es, Jorge es oaxaqueño, la película se desarrolla en esos ambientes y allá tampoco la habían visto. Aunque está ¿no? filmada en la Sierra de Puebla. Exacto. En la Sierra de Puebla, o sea, exactamente. corresponde a ese rollo y fue muy fácil para ellos acercarse a Jorge para que la película se proyectara y además él estuviera allá y platicara con el público. Digo, la película ya hemos comentado sus virtudes y las implicaciones que pueda tener, pero me parece que es un caso curioso precisamente por eso, ¿no? Por la manera en que está llegando, en que llegó a la cartelera y el intento por parte de Jorge por formar mecanismos que por encontrar otros Claro, circuitos, si funcionan, puedo, ¿no? si puedo comentar algo aquí. Fíjate que aquí hay un caso muy curioso que tiene que ver de manera concreta con La Tiricia como primera película que se habla de estas características. Es decir, a mí me parece que este sí es el caso de una película que le apostaba a un nicho muy concreto. Es decir, creo que el círculo cinematográfico, cultural, donde la película fue exhibida, es el correcto, el adecuado, porque sí es un hecho que el cine mexicano parte de varias líneas, varios grupos, desde mi punto de vista, de mercado. Es evidente que hay un cine comercial, y lo veíamos con la lista que mostrabas de la Canacine. Hay un cine, digamos, de arte, aunque no estoy completamente como de acuerdo con ese término, que si lo ve la gente que no acude realmente a ver películas mexicanas va de gane. Pero hay otro cine que sí es de muchísimo más nicho. Es decir, yo fui a una función comercial de La Tiricia y en mi experiencia yo vi en la Cineteca Nacional la sala llena. Yo O sea, a también mí sí estuve me en una tocó ver sala la sala llena. llena. Sala llena de La Tiricia. La Tiricia es un ejercicio muy preciosista con una historia terrible detrás, ¿no? Es decir, Sí. la belleza para enmarcar lo terrible de el los humor, lugares ¿no? desolados del país, ¿no? Partes. Y de la situación trágica, tanto social como económicamente, que obliga a la gente a irse al otro lado y a abandonar a la familia, y luego la familia cómo sobrevive y cómo se va adaptando, ¿no? El papel de Adriana Paz, que aparte le mereció el Ariel, la mejor actriz, que yo creo que ya se lo merecía. Fue muy afortunada la decisión, pero es un papel que representa al México doliente, es un papel que representa al México que aparte está cargado de culpas por decisiones que ha tenido que tomar y que se ha visto orillada a tomar, ¿no? Aparte, es un retrato del ser humano que padece de esta soledad crónica, Sí. que termina atacando además a las personas donde quiera que estén, porque hemos visto historias como Párpados Azules, que se desarrollan en las grandes ciudades y padecen de este mismo mal, ¿no? De la soledad crónica y que cada quien busca las formas que tiene a su alcance para sobrellevarla, ¿no? Y es lo que pasa con esta película y creo, y a mí me parece que sí, también va al mercado más adecuado, fue al mercado más adecuado y por eso hubo gente que realmente la vio, porque es una gran película. Sí, Con un buen reparto, ya casi además, se nos buena acabó el foto, tiempo, sí. pero me gustaría mencionar una última película, que es un documental además, de un cineasta que tenía un rato que no lo veíamos pues trabajando y que además retomó muchas cosas, ¿no? Y él empezó a distribuir comercialmente documentales, o de los pocos que empezaron a me refiero a Nicolás Echavarría y a Eco de la Montaña, ¿no? Que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en el Festival de San Cristóbal de las Casas y bueno, ahí está un gran trabajo Que también. lo extrañamos este año ese festival, ¿no? Yo creo que No, yo creo que sí se va a hacer, pero se va a recorrer. está como claro, es lugar común, pero me voy a permitir decirlo, pues que el documental es la que le está dando fortaleza al cine mexicano. Y aquí, más allá de lo que uno pudiera señalar desde un punto de vista muy personal, aunque profesional, es un filme muy bien narrado, o sea, no hay un punto en el que uno no pueda darse cuenta de esto, y es un reflejo lo mismo que La Tiricia desde otra perspectiva de algo doloroso, ¿no? Que estamos viendo en el México, que estamos viendo actualmente. A mí me parece que la película, hay cosas que a mí no acabaron por gustarme en cuanto a la cuestión de la narrativa, será ese Fue otro muy tema. ortodoxa, ¿no? No, Muy pero ese es otro tema. Ese es otro tema, Ese es ¿no? otro tema. La ventaja es que, por ejemplo, este documental lo pueden ver en Netflix, ¿no? Si es No, que- aparte es un sí. documental que te reúne las Sí, paradojas sí. entre qué es ser artista en un contexto absolutamente comunitario, donde no se puede ser un individuo, digamos, que se separe del Sí, resto, ¿no? el tema es tremendamente político. Y o el sea, tema de Santos es sí. un tema importante porque es incómodo para su comunidad,
pero es incómodo también para el sistema del arte en México. El presidente Cedillo le estrena un mural en la estación del Metro Lobo y él no va, ¿no? Y el día que llega el No lo helicóptero invitan. presidencial, No lo invitan. No lo exacto. invitan, no es que no quiera el día ir, que ¿no? llega el helicóptero presidencial, digamos, a felicitarlo, toda la familia se echa a correr porque piensan que son o los narcos o el ejército, ¿no? Entonces, es un muy puntual retrato de cómo está la sociedad mexicana, no solo en torno a los indígenas, ¿no? Y es el gran regreso de Nicolás, Sí, de un que ha director sido clásico, un gran diría yo. etnógrafo del cine, digamos, ¿no? Porque aparte sus raíces son musicales, él estudió composición con Manuel Lavista, y la película, aunque hay sonidos de la música huichona, también hay sonidos de la música del Mario Lavista, entonces un encuentro entre lo tradicional y lo contemporáneo esplendoroso, ¿no? Sí, pues ya nada más me resta agradecerles a todos, ¿no? Nos comió el tiempo, pero bueno, faltaron muchas cosas, como hablar Faltó justamente González. sí, de González, lo que viene, ¿no? Cartel Land, Mexican Cartel Gangster, Land, Las por ejemplo, Oscuras ¿no? Primaveras y Mexican Eddie Gangster, Reynolds, ¿no? sí. Perdón que haya tomado Y la todo lo que falta, que viene Lo que el año, vendrá, sí. muchas gracias, Jesús. No, al contrario, yo estoy agradecido siempre de estar aquí y siempre ya habrá oportunidad de volver a comentar lo que falta. Sí. Pues yo nada más digo que habrá que echarle el ojo a Te Prometo Anarquía. Presúmenos tu linda revista, Cinetoma. Bueno, todo este número de diciembre. Sí, ¿verdad? y este es el de Carmen Tropical. Sí, este es el Carmen Que es Tropical. cada 2 meses. Sí, es la revista. bimestral. Bimestral. Y el siguiente número Cada que ya mes. estamos por acabar es sobre Einstein en Guanajuato. En Guanajuato. Encantado, Gerardo. como cada semana, de estar aquí y pues sí, seguiremos hablando. Qué bueno que nos faltó tiempo, fíjate. Sí. O sea, eso quiere decir que hay tema de dónde cortar. Sí, pues como por ejemplo, lo peor del cine nacional, que eso será muy pronto y nosotros se lo tendremos. Nos vemos la próxima semana.